damos la bienvenida a esta segunda sesión del primer ciclo de conversatorios El Cuerpo se toma la palabra, organizado por el Nudo Pedagogías y Corporeidades de la Red de Maestros y Maestras Chisua. En la sesión anterior, que se realizó en el mes de agosto, tuvimos la oportunidad de escuchar a dos maestras y a un maestro colombiano, quienes nos hicieron sus aportes en torno al tema del cuerpo, la sexualidad y la escuela. Regáleme un segundo, por favor. Gracias. Las reflexiones de ese primer encuentro que tuvimos en agosto, ustedes las van a poder encontrar en el canal de YouTube Pedagogías y Corporeidades y también en el blog con el mismo nombre, en el cual van a encontrar las relatorías, y las relatorías también que se van a hacer de los conversatorios. De este también se va a hacer una relatoría para que sea material de consulta si ustedes lo consideran pertinente. El día de hoy vamos a abordar la pregunta: ¿somos cuerpo o tenemos un cuerpo? Y nos acompaña en la moderación la maestra Paola Acevedo. Ella es docente investigadora de la red Chisua, bailarina de la compañía de danzas tradicionales Pachamama e interesada en formular y generar procesos artísticos para niños, niñas y jóvenes en diferentes espacios. Entonces, le vamos a dar la palabra a Paola y esperamos que este sea un excelente espacio para ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias Yurida por tu presentación. Espero que este momento que se ha abierto, este espacio que se está considerando, donde el cuerpo se toma la palabra, sea una posibilidad para encontrarnos, para dialogar sobre muchos temas en torno a la corporalidad y a las corporeidades. Es muy interesante poder encontrarme con otras personas interesadas también en vincularse a estos procesos y en pensar el cuerpo, ¿no? Bueno, sin más, muchas gracias por aquellos que están sumándose a este espacio, a este encuentro. Y bueno, vamos a comenzar. Espero la mejor presentación. Es un poco difícil hablar de otros, ¿sí? O hablar del trabajo de otros sin haber entrado un poco en contacto con ello, pero muy respetuosamente. Listo, entonces, bueno, una de nuestras invitadas es Lara Antonella Colombo. Ella es de Rosario, Argentina, es licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Rosario, es docente en la UNR, bailarina de tango y danzas folclóricas de Argentina, se ha formado en danza, performance con prestigiosas figuras de distintas localidades de su país. Se desempeñó como bailarina de tango y folclore en la Asociación Cultural Nuestras Raíces de 2010 a 2016. Ha participado en giras internacionales y UNESCO en Italia, País Vasco y Turquía. Desde el año 2016 dicta clases de folclore para distintos niveles en 2018 y 2019. Ha realizado seminarios de danzas folclóricas con músicos. Es estudiante de las carreras de expresión corporal y danzas folclóricas del Instituto Isabel Taboga. Y ahora vamos con Isabela. Isabela es politóloga creativa y bailarina de danza contemporánea, especializada en desarrollo humano con énfasis en afectividad y creatividad, nómada, migrante, bailarina, investigadora, asistente de pastelería europea, burócrata, amante. Y muy lindo. Y por último, mi profe Freddy, es licenciado en Lingüística y Literatura, maestro en Artes Escénicas, magíster en Literatura, magíster en Estudios Artísticos, docente CED, Bogotá y Universidad Libre, fundador de grupos como el Teatro de la Noche, Los Iluminados y Ensoñaciones. Para mí es un gran honor poder mediar este encuentro
Y pues en torno a aquella pregunta que quedó en el aire en la sesión anterior, y es, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Entonces los dejo en compañía de ellos para que demos inicio a esta gran conversación. Muchas gracias. Isa. Bien, hola, buenas tardes o en el horario en que nos vean. Voy a iniciar con un ejercicio que los vamos a invitar a partir de ahora. Vamos a iniciar activando nuestros cuerpos para esta charla. Por favor, ponte en un lugar cómodo, libera las manos al lado de tu cuerpo y mantén tus piernas relajadas sin cruzarlas. Cierra los ojos y comienza a hacer respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Vamos a continuar haciendo respiraciones profundas. Inhala y oxigena tu sistema. Exhala. Relaja tu mandíbula. Continúa respirando. Inhalando tranquilidad y exhalando. Aligera las tensiones innecesarias. Inhalando, recibe serenidad. Exhalando, continúa respirando de manera tranquila. No pierdas tu concentración en la acción de respirar. Ahora vas a acompañar tus respiraciones. Al inhalar, lleva con tu imaginación aire a las zonas donde se suelen alojar las tensiones en tu cuerpo. Al exhalar, siente cómo sueltas las cargas innecesarias. Inhala. Y permite que tu cuerpo comience a desacelerarse. Exhala. Y encuentra calma con los sonidos que escuchas. Inhala. Y si necesitas exhalar fuerte, hazlo. Conserva la serenidad. Aligera. Suelta, relaja tus músculos. Tu existencia está contenta contigo. Tus huesos están atentos a apoyarte en cualquier situación. Inhala y lleva tu mano dominante al centro del pecho. Siente cómo tus pulmones la empujan cada vez que los llenas de aire. Y cómo alcanzas a sentir los latidos de tu corazón. Respira. Si un pensamiento está tratando de quedarse, permítele que siga su camino. Libera tu mente. Estás presente. Respira. Imagina que tu corazón se llena de un color, el que tú elijas. Ese color va a tener unos destellos dorados. Mientras respiras, esa energía hecha color va a ir navegando a través de tu sangre, de tus músculos, de tu fascia. Inhala y exhala. Ese color lleva un calorcito suave, agradable. Percibe cómo tus órganos van sonriendo. El cerebro, el estómago, los pulmones, tu hígado, tus vísceras. Respira. Tu vejiga también se ilumina, tu sexo, tus piernas y tus pies. Inhala. Exhala. Tus hombros y cuello ahora sienten el bienestar que tú le estás dando. Respira. Tus brazos y manos y los deditos están libres. Ahora siente todo tu cuerpo iluminado, como una estrella poderosa, perfecta. Eres la geometría de la naturaleza. Respira, sonríe suavemente. Estás viva, estás vivo. Te voy a dar un silencio para algunas respiraciones.
Mantén los ojos cerrados. Respira. Suavemente vas a abrir los ojos y parpadear lentamente. Mueve ligeramente tus manos, tus brazos. Desperezate como un gato. Estirando los brazos mientras respiras. Abres y cierras tu boca. Y si lo prefieres, date un abrazo a ti mismo, a ti misma. Bienvenidos. Vamos a estar presentes con nuestros cuerpos. Hermosa intervención, porque la liberación puede darse cuando somos un cuerpo sensible, que se nutre de experiencias que pueden estar mediadas por acciones no reveladoras, poco calculadas, no están mediadas por el oportunismo ni la ansiedad de verse más sobre otros. Para darle paso a mi profe Freddy. Bueno, buenas tardes para todos. Yo quiero empezar esta reflexión a propósito de si somos cuerpo, tenemos un cuerpo, también con la pregunta a propósito de cuánto aparentamos tener un cuerpo. Y voy a desarrollar esta corta disertación que no va más allá de 9 minutos a propósito de tres postulados. Personas sin cuerpo. Hay personas separadas de su cuerpo a nivel sensorial, a nivel del ambiente físico, y que en este caos se están sintiendo desorientadas y alienadas. Entonces, para eso voy a desarrollarlo desde el concepto de libre albedrío, que es un concepto muy desde el liberalismo, muy un poco, digamos, de toda la fundación de las democracias. Y prácticamente podríamos arrancar que si no hay alma y si no hay una esencia llamada yo, prácticamente que se acaba el podeseando. O sea, al acabar el libre albedrío se puede manipular y controlar deseos mediante, por ejemplo, el uso de drogas, la ingeniería directa y inclusive la estimulación directa del cerebro. Entonces voy a, por ejemplo, un ejemplo muy comprensible. El robot rata. Es una rata común y corriente con una pequeña diferencia, y es que tiene electrodos implantados en el cerebro que la manipulan por control remoto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaría con ejércitos de drones o ejércitos de cuerpos humanos manipulados o por control remoto? En este momento la ciencia está considerando que los organismos somos algoritmos, o sea que la corporeidad como tal es un algoritmo a nivel emocional, sensorial, presencial, etc. Y el peligro que hay ahí es que el extremo es que un organismo se puede programar y controlar. Entonces el dataísmo, que es lo que le subyace a los algoritmos, hacen que las barreras entre animales y máquinas se desplomen. Entonces, esto no es un nuevo planteamiento, es un planteamiento sobre todo que lo desarrollan algunos teóricos como Yuval Harari, en donde dice, peligrosos si los datos no piensan y son escépticos con respecto al conocimiento y la sabiduría humana. Entonces, ¿cómo confiarle todo esto a los algoritmos? Y voy a dar un claro ejemplo. Ustedes han visto seguramente en los videos a propósito de Cambridge Analytica, en donde terceros que tenían relación con Facebook fueron utilizados para manipular elecciones en todo el mundo. Trump, Bolsonaro, por aquí aparecen unas imágenes de lo nuestro también, que está también en Netflix. Entonces, allí hay una manera algorítmica y de datos que controla prácticamente muchas voluntades. Otro ejemplo, muy sencillo, las pulseras biométricas que controlan, por ejemplo, si somos buenos amantes o no. Entonces nos miden el ritmo cardíaco, qué tanta transpiración hay, qué cantidad de calorías quemamos, vamos a tener, etc. O sea que hay una manera de controlar nuestros cuerpos.
Y es algo bastante peligroso porque prácticamente que este Homo sapiens, que es un dios, cree tener cuerpo, pero en algunos momentos no puede manejar su cuerpo. Y además hay otros que posiblemente le están manejando sus voluntades. Entonces prácticamente que Facebook e Instagram se constituyen en las nuevas sinagogas globales que crean dependencias. Entonces el me gusta es el nuevo amén de estas nuevas iglesias. Y estamos en un entramado de detención. Ahora, ¿cuántas veces no hemos visto caterva de zombies pegados al teléfono inteligente, tomando el almuerzo o pasando el semáforo? Entonces, esto junto con interfaces directas entre cuerpo y cerebro, como el ejemplo de la rata, en este momento los gigantes tecnológicos lo están llevando a cabo. En Silicon Valley, que es en donde se desarrolla toda esta tecnología, se está trabajando sobre eso, que pueden terminar manipulando el cuerpo y que pueden andar metiéndonos en mundos poshumanos. Entonces, recuerden la película Ella. Segundo postulado. Somos un cuerpo depredador. El ser humano se ha comportado como un asesino ecológico en serie y en masa. O sea, si seguimos ese ritmo, se entredicho la civilización humana. Entonces, todo este asunto que arranca con la filosofía del progreso industrial y ecológico prácticamente se alejara. A estas alturas, por ejemplo, en este momento que estamos en pandemia, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron. Pero además vienen con todo el asunto de la deshabilitación de las cuarentenas y aumentan también la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos. Y una pregunta a propósito de todo este asunto de la sociedad de consumo. ¿Qué pasa con lo que comemos, con lo que vestimos, con lo que cuidamos nuestro cuerpo? Entonces, por ejemplo, un dato sencillo que ustedes lo encuentran en las redes, y es que se necesitan 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. Entonces, prácticamente que en este planeta en donde estamos habitando, hay unas maneras extrañísimas de convivir con los otros. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, 467 especies desaparecieron en una sola década. En este momento hay grandes incendios que están abrazando el lejano oeste estadounidense, mientras que en el este están sobreviniendo huracanes y tormentas. Están varias tormentas tropicales, se juntaron a llegar 5. Entonces, prácticamente que el planeta está desbalanceado. ¿Cuántas hectáreas de bosque en solamente 2 décadas, perdón? 178 millones de hectáreas de bosque. Entonces, ahí nos colocan, digamos, que en el umbral de un Armagedón ecológico. Obviamente que los más pobres son los que siempre llevan la peor parte. Entonces, segundo postulado tiene que ver con que el ser humano es un depredador. No obstante, pues no hay que ser pesimista frente a todo esto, a pesar de que todo se avisara como pesimista. Y el tercer postulado es que necesitamos liberarnos de esto, hacer resistencias frente a todo esto. Y por eso necesitamos habitar el mundo desde nuevas corporeidades. O sea, ¿cómo ponerle freno, por ejemplo, a este asunto de la codicia humana, que no se puede desmontar fácilmente? Habían disciplinas milenarias que intentaron frenarla, los estoicos, un poco parte de la filosofía hindú, etcétera, que intentaron frenar esta filosofía del progreso en donde la codicia no fuera lo más importante en el ser humano. Entonces, por eso necesitamos pensar una ética, una estética y un valor muy compasivo para pensarnos como ser cuerpo, tener cuerpo y aparentar un cuerpo. Pero además para hacerle resistencia a todo este asunto de no tener cuerpo, que es el condicionante mayor que colocan las tecnologías. Es necesario, por ejemplo, armar redes intersubjetivas que le den sentido a la existencia. Entonces, podemos imaginar conceptos de cuerpo holístico, total, sistémico, relacional, con los seres vivos, con las plantas, con los seres humanos. Esa sería una primera salida, posible salida. La otra es cómo empezar maneras de relatarnos de manera singular que implique responsabilidad colectiva. O sea, en donde el ser humano también se resista a esto que viene en 30 años, según Wallace Wells, el planeta inhóspito, que es un librito muy interesante, y es un poco pensar seriamente ese asunto de lo poshumano.
O sea, ¿qué será de este mundo si se llega a ese mundo de lo poshumano? Otro es que, como somos una gama de sensaciones, de emociones, de relaciones, no podemos dejar que nos lo manejen por algoritmos. O sea, es necesario pensar con criterio el asunto de las redes sociales. Y es importante configurar nuevos relatos alrededor, por ejemplo, del asunto del dinero, del trueque, de la relación con la tierra, de la relación con lo que se llama el buen vivir, con esto de que tiene que ver con la meditación. Obviamente que hay ficciones que le dan sentido, digamos, a nuestro mundo, y por eso es necesario pensar un tipo de diálogos intersubjetivos que nos permitan entrar en estados de alteridad y conocer al otro íntegramente, y no solamente desde la apariencia, no solamente desde el cascarón. Y estos relatos de ficción van más allá, por ejemplo, es necesario pensarnos nosotros, por ejemplo, como nación. En Colombia particularmente, mire lo que nos está ocurriendo. O sea, estos años han sido de violencia terrible, y es necesario pensarnos mucho más allá en un relato de nación que nos saque del otro lado, que nos saque a hacer un espacio político diferente. Creo que también es necesario, digamos, en esto de ser cuerpo, de ser corporeidad, de ser conscientes, entrar en una dinámica de estéticas emergentes que se han dejado de lado. O sea, el asunto, por ejemplo, de cocinar, del cultivar, del cuidar. O sea, hacer la danza de sí, de la que hablaba Deleuze, como a modo de quien ve el trompo que baila en su quietud, que se está repensando, pero no repensando desde su egoísmo, sino desde una responsabilidad colectiva. Entonces, todo este asunto, por ejemplo, de sustraernos críticamente de los dispositivos tecnológicos, pero además dispuestos a entrarnos en unas acciones que sobrepasen este asunto de los algoritmos, que ya están leyendo prácticamente que nuestros deseos. Finalmente, creo que es necesario entrarnos en espacios de experiencias diferentes, en donde, y no lo hablo desde Dewey o desde Agamben, sino mucho más allá, que pase por este asunto de lo sensorial, de ser conscientes en el aquí y ahora de cómo ser cuerpo. Particularmente he indagado en estas cosas alrededor de un asunto que tiene que ver con el biodrama y las teatralidades, arte y corporeidad para la sanación, porque es necesario entrar en procesos que tienen que ver con no solamente con pensarme yo como individuo, sino pensarme socialmente, de manera además esperanzadora. Muy bien. El cuerpo instruido, el cuerpo que está por cada situación o realidad que se da en la vida. Un poco lo que relato de esta intervención del profe Freddy, para darle paso a Isabela, nos compartas un poco reacciones o de esa experiencia que tienes, desde lo sensible y lo sensorial, que es un poco tu trabajo. Muchas gracias, Paola. Y bueno, a todo el nodo de pedagogías y corporeidades de la red Chisua. No sé si Chisua qué significará, y ojalá nos cuenten luego para hacer parte comprendiendo. Bueno, y a todos los que nos ven, gracias, a mis colegas, los que estamos aquí haciendo este ejercicio. Mi voz está inspirada en la experiencia artística en el mundo de la danza contemporánea y en reflexiones teóricas que me he encontrado en ese camino y los caminos de vivir. En esos es importante destacar a la profesora Claudia Lira, una filósofa argentina, que los invito a que la busquen. Comienzo cuestionando entonces la disociación que hemos hecho desde el pensamiento occidental moderno entre cuerpo y mente, planteando para ello algunas reflexiones desde los aportes de la estética, especialmente del mundo asiático, y de otros paradigmas del pensamiento en estos tiempos. La estética, entonces, estamos entendiéndola como las formas de percepción, sensación, emoción e incluso sentimiento, y también como un modo de conocimiento. Diríamos que si Descartes
estuviera en estos tiempos en los que hemos dudado de la separación, diríamos que es cierto en cuanto estoy existiendo. Existir es sentir, tener sensación, tener emoción, la percepción como el modo básico de conocer el mundo, que está basado en la experiencia. En nuestra cultura hemos asociado ese modo de conocer especialmente en la infancia, y suponemos que en la medida que vamos profundizando en rutas académicas, esa experiencia del conocimiento se aborda a través de unos modos intelectuales. Pero yo aquí quiero rescatar que ese es el modo de conocer el mundo que habitamos. En cuanto a la práctica corporal, desde la danza, por ejemplo, es importante comprender que cuando se trabaja el cuerpo, se trabaja la mente. Por eso es que podríamos entender lo que el budismo habla del estudio profundo de la mente. Si tú trabajas solo el cuerpo, pero no trabajas con el autocontrol mental, no puedes crecer tu conciencia, porque la meditación se entiende como el ajuste de la mente con el cuerpo, traer la mente al cuerpo. Así, entonces, la danza no es solamente aprender y aplicar una técnica en los movimientos, sino que es aplicar esa técnica al movimiento vital, a la totalidad. Y podrían pensar que esto no es un discurso del conocimiento, y yo quiero defender que sí lo es. Cuando hay una anécdota histórica que Joseph Campbell nos cuenta, dice: Alejandro Magno llegó a la India, él había sido discípulo de Aristóteles y había acabado de tener muchos éxitos en sus batallas. Entonces mandó a sus soldados a que le dijeran a los sabios budistas que él quería hablar de filosofía con ellos, porque él ya había hablado de filosofía antes. Los sabios viejos se rieron de los soldados, y yo, eso no lo dice Campbell, lo digo yo, creo que un soldado tiene que llevar a como dé lugar su cometido, porque de otro modo sabemos cómo son los medios violentos contra estos cuerpos de la guerra. Entonces uno de los sabios le dijo: mire, si usted quiere hablar de filosofía conmigo, o su jefe, tiene que sentarse en estas piedras calientes desnudo, en silencio, y en unos años podremos hablar de filosofía. Los orientales piensan que para poder expandir la mente hay que cerrar la mente, hay que centrar la mente con el cuerpo, pero pareciera que nosotros lo único que queremos es disociar la mente del cuerpo. Hay un tema muy fuerte y hasta perturbador en cierto modo, y es lo que significa la disociación en Occidente. Y nosotros como latinoamericanos, a pesar de las raíces indígenas que tenemos, parte de que tendría que ser como una invitación a los ejercicios de colonización, pero finalmente tenemos una estructura de vida muy influenciada por lo que llamamos pensamiento occidental. Y en este pensamiento la mente anda por un lado y el cuerpo anda por el otro. Entonces, desde ahí mi experiencia biográfica, que es muy importante para poder intentar hacer una comprensión de cómo generar esa unidad. Mi juventud fue problemática, como la de todos en la cultura colombiana o en la cultura contemporánea. Las experiencias de los paradigmas de belleza, de consumo, de la necesidad de creer en cirugías correctivas innecesarias, las prohibiciones sobre el disfrute del placer sexual de forma consciente, la autodeterminación sobre el propio cuerpo, los desórdenes alimenticios, la mala educación alimenticia y el mal mayor. Además, la publicidad con mucho contenido basura que solo quiere perturbar la mente. Además, en el pensamiento de Occidente, el cuerpo suele ser asociado al lugar donde ocurre el pecado. Si se asocia, y si no, lo contrario es asociarlo con algo muy hedonista. Si se nota cómo hice mi narración sobre este aspecto biográfico, lo hice desde ese lugar de la separación del cuerpo con el pensamiento. Y esa aventura de reinterpretarnos tiene que estar en permanente.
Pero a través de la danza contemporánea como práctica corporal he ido caminando por un sendero de la autocomprensión, lento, exigente, silencioso, emocional, ceremonioso, algunas veces cómico, y en la búsqueda constante de algo que buscamos los bailarines de danza contemporánea, la caída en el vacío. Desde la distancia que significa estar a la cadera, a la altura de la cadera del cuerpo, para ir rápidamente al suelo y de allí incorporarse para medio segundo después vibrar y hacer giros y hacer espirales. Ese momento en el que nosotros repetimos una secuencia 1 y 1000 veces para poder ofrecer 3 minutos de un movimiento dulce, de un movimiento que se conecte con la audiencia, de un movimiento que tenga la atención total sobre el cuerpo, la mente, los sentidos, la percepción y la energía viva. En medio de todo eso, la potencia vital, la posibilidad de encontrar serenidad y observar el mundo vivo. Nuestro cuerpo aloja un ecosistema llamado microbiota, con presencia a lo largo de todo el cuerpo humano, el aparato digestivo, la piel, la cavidad oral, los ojos, el aparato urinario y en el caso de las mujeres, la vagina. Podríamos decir que los humanos estamos totalmente ocupados y nosotros, a la vez, hacemos parte de un planeta vivo. Nosotros, un cuerpo colectivo e individual, pero junto. Y aún así insistimos en separar el cuerpo de la existencia. Una forma de las muchas que existen en las que podemos comprender bien esa apuesta de la totalidad cuerpo-mente es el yoga, entre otras. Y el yoga tiene diferentes ramas de percepción. Una es la física, con la que muchos estamos relacionados, las asanas, los pranayamas, la meditación, que está diseñado para mantener el cuerpo flexible, pero no solo porque el cuerpo deba estar flexible, sino porque en un cuerpo flexible la mente puede procurar que su pensamiento sea de este mismo modo. Y esa condición física se debe hacer de manera correcta, pero sin sobreestimarse hasta lastimarse, que es una de las prácticas que vemos muy común en las enseñanzas de danza o de música, en donde la técnica es muy exigente y eso es muy importante, pero no debemos violentarnos y ese límite otra vez es el que nos invita a construir conciencia en esas pequeñas transmisiones de prácticas corporales. Además, el yoga también nos hace otra explicación y es el tema de la ética, porque el yoga como parte de su ejercicio total exige también el servicio desinteresado a los demás. Y entonces uno diría que nadie que viva la meditación bien entrenada es capaz de hacer daño a los demás, por lo que hay un sentido ético en la práctica corporal. Así que cuando algún político de esos que toma decisiones que causan sufrimiento para los otros diga que hace meditación, pues no le podemos creer. Todos estos caminos llevan al ser humano a la transformación de la conciencia. Entonces, la invitación que yo hago en mi intervención es comenzar el camino de la integración mente-cuerpo. Ese cuerpo que es el que construye un universo de entendimiento estético, perceptivo, vital, y que es a través de la experiencia sensorial que se puede ser total. Si decidimos entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente, debemos tener claro que es un entrenamiento, que no busca títulos, superioridad, aristocracia o ese tipo de cosas. Es otra cosa. Es una posibilidad para el ser humano que requiere de entrenamiento, esfuerzo, anhelo y estar muy unido a la vocación de buscarse a sí mismo. La experiencia entonces aporta al pensamiento, el cuerpo es un soporte para la comprensión de la vida, en cuanto que el cuerpo es el sabor de la vida. Gracias.
no sé, quisiera que comenten, que las personas que nos están acompañando puedan empezar a escribir si tienen preguntas, si les suscripciones, lo que ya Freddy nos compartió, lo importante también y significativo que Isabela acabó de. Y antes de seguir quisiera darles un poco, aclararles sobre qué es Chisua. Significa pensamientos, mentes, relatos, mochila contenedora, tinaja contenedora. Es de maestro que se piensa en el lugar del maestro, de la pedagogía y de la co-construcción en colectivo. Esto es Chisua. Esta es la red maestra que formulamos y repensamos, ¿no? En nuestro quehacer, el hacer, la manera en que también desarrollamos otras apuestas y podemos transformar aquellos entornos que compartimos con niños, niñas y jóvenes, y pues también fuera de ellos, ¿no? El pensamiento, el conocimiento se da, ¿sí? Quisiera, antes de darle paso a Lara Antonella, compartirles una breve reflexión que he podido aquí realizar de lo que ha sucedido hasta este momento en una frase, en un pequeño párrafo más bien. Este cuerpo vivo que existe, aquel que está atravesado constantemente por diferentes sensaciones, el cuerpo que avanza, porque el tuyo se alimenta también de lo otro, que vienen a ser los vínculos sociales. Para darle paso a Lara con su intervención. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y compartiendo con mis compañeros. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Bueno, un poco voy a tomar lo que decía recién Isabela respecto de esta separación entre mente y cuerpo y plantear, digamos, que la concepción que cualquiera de nosotros o cualquier sociedad tiene de lo que es un cuerpo está vinculado a una cosmovisión respecto de qué es la persona, de cómo vemos al hombre en sí mismo, digamos, y al hombre en sociedad, ¿no? El hombre en cuanto a su medio. Esto, digamos, obviamente viene de que la filosofía que nosotros, sociedades occidentales, conocemos, es la filosofía también del occidente europeo, digamos, todo el desarrollo que tenemos desde los griegos hasta hoy, ¿no? Y, digamos, en esta cosmovisión, digamos, que hemos, tenemos como cultura, en lo que es la división sujeto-objeto, el cuerpo ha quedado al lado del objeto, ¿no? Casi como un atributo, una posesión del sujeto. Esto lo digo, digamos, por oposición a otras culturas que tienen que ver, por ejemplo, con las culturas de los pueblos originarios que habitaban nuestros países antes de la conquista, y también con culturas más relacionadas a los que son países orientales, donde se concibe al hombre como algo dentro de un todo, ¿no? No como esta separación entre el hombre y la naturaleza, un individuo y el otro, sino como, digamos, en una comunidad y en una solidaridad, no solamente con su comunidad de otros individuos, sino también de su medio ambiente. Entonces el cuerpo, digamos, para ir, digamos, directo al punto, el cuerpo en nuestras sociedades actuales actúa como factor de individuación del hombre, ¿no? Nuestro cuerpo es la frontera que nos separa a nosotros, digamos, nuestra piel, es el límite entre nosotros y el otro, y entre nosotros y el medio que habitamos, ¿sí? Y en esa separación, esa ruptura que tenemos en nuestra cultura, se ve exacerbada, ¿sí? Por la modernidad, digamos, y, digamos, llegamos a una concepción de cuerpo-máquina, ¿sí? Donde entendemos o aceptamos
que el cuerpo humano es una máquina perfecta, pero una máquina al fin, que se desgasta con el uso, ¿no? Hasta llegar a un punto donde queda obsoleto, o se deteriora, o se desgasta, ¿sí? Por este uso, algo que nos parece lógico justamente por esta homologación que hacemos del cuerpo hacia lo que es una máquina. Y nos olvidamos de que el cuerpo es, ante todo, un organismo vivo, ¿sí? Que es capaz de regenerarse, que es capaz de adaptarse, ¿sí? Y aceptamos, digamos, esta como una especie de obsolescencia programada del propio cuerpo, ¿no? Que cuando llegamos a una determinada edad, digamos a los 40, a los 50, a los 60, aceptamos que nuestro cuerpo empieza a deteriorarse, que empieza a desgastarse, a degenerarse, y eso es algo natural y normal, ¿sí? Por suerte, hay gente que esto no le llamó la atención, digamos, se puso a investigarlo. Estoy hablando concretamente de Thomas Hanna, que es un investigador estadounidense, que justamente empezó a revisar todas estas cuestiones respecto de por qué aceptamos, sin cuestionar, el hecho de que nuestro cuerpo, por el mero paso del tiempo, quede obsoleto, ¿sí? Esta cuestión de que envejecemos y es una cuestión que deviene, digamos, por el paso del tiempo. Él plantea que no es lo mismo envejecer que degenerarse, ¿sí? Que quedar obsoletos, ¿no? Incluso si vemos al cuerpo desde un punto de vista somático, podemos entender que todo lo que vivimos es una experiencia corporal. Entonces, lo que me interesa resaltar, sobre todo de la investigación del doctor Hanna, es su concepto sobre amnesia sensomotora, ¿sí? Él plantea, lo resumo muy sintéticamente y en verdad los invito a que lean su investigación, que, digamos, nuestro sistema sensomotor a lo largo de nuestra vida está reaccionando a tensiones y traumas de nuestro medio, de nuestro entorno, ¿sí? Sufrimos estrés, sufrimos tensiones, ¿sí? Y estas cuestiones que vamos percibiendo del medio generan reflejos musculares muy específicos, ¿sí? Y estos reflejos musculares específicos desencadenados una y otra vez, lo que generan son contracciones musculares crónicas, ¿sí? Que llega a un punto en el cual no podemos controlarlas y no podemos, digamos, relajar nuestros músculos de manera voluntaria, ¿sí? Salen del circuito del control voluntario, de los movimientos voluntarios, y pasan al circuito de, digamos, a través de nuestro sistema nervioso central, de los movimientos involuntarios, lo que serían los reflejos, ¿sí? Entonces, estas contracciones musculares crónicas lo que generan es rigidez, inflamación, dolores y la reducción de la movilidad del cuerpo. Todo esto es a lo que nosotros le llamamos envejecer, ¿sí? Pero que en verdad este investigador lo llama amnesia sensomotora, que es una respuesta de adaptación del sistema nervioso central, una respuesta aprendida y que se puede revertir, que se puede desaprender, que se puede reeducar, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué aceptamos, ¿sí?, que nuestro cuerpo se deteriore, que nuestro cuerpo quede obsoleto, ¿sí? ¿Por qué aceptamos que cuando tenemos 60, 70 años ya no nos podemos mover? O que podemos perder movilidad, o podemos no disponer más de nuestro cuerpo como lo hacíamos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Voy a puntualizar en 3 cuestiones nada más porque no quiero que esto sea muy extenso, pero ustedes a lo mejor se empiezan a cuestionar alrededor de todo esto y encuentran muchas razones más. La primera es la concepción que tenemos de cuerpo-máquina, esto es lo que ya mencioné, no lo voy a volver a desarrollar, pero es esa concepción de olvidarnos de que somos un ser biológico, ¿sí? Y no somos una máquina, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la modernidad y su idea de confort, ¿sí? Nuestra cultura, tenemos esta cuestión de que quisiéramos apretar un botón y que las cosas se hagan automáticamente o poder pagar para que otro lo haga, ¿sí? Este ideal de la imagen de estar tirados y que todo lo resuelva otra persona o que se resuelva automáticamente.
pero, digamos, no podemos vincular la idea de no hacer nada a la idea de un cuerpo vivo, ¿sí? No hay forma de que un cuerpo vivo esté quieto. Vida es movimiento, ¿sí? Cuando algo no tiene movimiento está muerto, porque incluso nosotros, cuando estamos durmiendo, tenemos un corazón que late, respiramos, la sangre corre por nuestras venas. No hay forma de que estando vivos estemos quietos. Entonces, no podemos asociar la idea de confort, ¿sí?, o no movimiento a algo que es natural para la vida, ¿sí? No voy a discutir, digamos, o sea, no me quiero mover entre extremos. Estoy planteando algunas ideas para repensar estas cuestiones, ¿no? No digo que el confort sea malo, sino el extremo, digamos, ¿no?, de esto. Y la tercera cuestión que me interesa plantear es la cultura de la división del trabajo. Y lo quiero llamar cultura porque yo soy economista, no puedo decir que no ha traído beneficios la división del trabajo, por supuesto que ha traído beneficios, pero, de nuevo, llevada al extremo, ¿sí?, hemos olvidado o hemos desaprendido cuestiones que son básicas para la vida y por el buen vivir, como por ejemplo, no sabemos ya cómo movernos, no sabemos alimentarnos, no sabemos hidratarnos, no sabemos descansar. Todos estos saberes ligados al cuerpo, básicos para mantenernos saludables, los hemos desligado en otros que son profesionales, especialistas, en materias que tienen que ver con el cuerpo. Pero de nuevo, es un extremo, ¿sí? No puede ser que no sepamos alimentarnos, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones llevadas al extremo son las que hacen que también entendamos el cuerpo como algo ajeno, ¿sí?, como algo que no es nuestro, como algo que quedamos en las manos de un tercero, con suerte idóneo y con suerte con buenas intenciones, ¿sí? Creo que todos hemos tenido alguna que otra experiencia negativa respecto a estas cuestiones en la búsqueda de estos saberes, ¿sí? Entonces, justamente al no saber esta máquina, que no sabemos cómo funciona, y no sabemos cuando se rompe, por qué se rompe, porque ni siquiera sabemos cómo funciona, no hemos leído el manual de instrucciones, ¿sí?, estamos totalmente desentendidos de estas cuestiones. Entonces, entender también que básicamente este desentendimiento es parte de esta aceptación y de esta comodidad que nos genera que el cuerpo sea responsabilidad de otro, que sea territorio de otro, ¿sí? Esta idea de que nuestro cuerpo es nuestro envase y es algo que tenemos prestado, que lo usamos y que hay que cuidarlo porque es lo que nos transporta en este mundo durante la cantidad de años que estemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero ir yo con todas estas cuestiones? Yo trabajo con danza, soy bailarina y acá en Argentina también doy clases, y me sucede que he trabajado con personas de muchísimas edades, ¿sí? Pero es en las personas que tienen 50, 60, 70 años, donde yo me encuentro con las mayores resignaciones a la pérdida de la movilidad del cuerpo, ¿sí? Personas que creen que no pueden moverse o aceptan como normal que ya hay cierta calidad de vida que perdieron en cuanto al movimiento y que eso es normal y está bien. E incluso muchas veces, pudiendo moverse, creen que no pueden porque ya son grandes, ¿sí? Y lo que sucede finalmente es que cuando uno manifiesta una seguridad, una confianza en que la edad no es el problema para la movilidad, sino que son otras trabas culturales las que atravesamos a la hora de movernos, la danza termina siendo un incentivo muy potente para que las personas puedan animarse a recuperar esa disponibilidad perdida del cuerpo, ¿sí? Porque en las ganas, en el incentivo de poder bailar una determinada danza, hacer un determinado movimiento,
empiezan a trabajar cuestiones de eje, cuestiones de equilibrio, cuestiones de postura, ¿sí? Que no solo redundan en que puedan llegar a lograr una determinada danza, sino que esas cosas las van incorporando a su propia vida y van dándose cuenta de que pueden recuperar cosas que estaban perdidas y que creían que no. Entonces la invitación un poco es a repensarnos en cuestión de esta obsolescencia programada, ¿no? Nos quejamos de la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos, de las computadoras, los teléfonos, los electrodomésticos, que están pensados para dejar de funcionar. El cuerpo no obedece a esa lógica, no obedece a esa lógica, el cuerpo es un organismo vivo que aprende, se adapta, se regenera. Entonces, esa es un poco la reflexión que quería traer hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara, por tus reflexiones. En este momento quiero contarles que estamos más o menos alrededor de 44, 47 personas conectadas. Un saludo muy especial a todos aquellos que se han podido hoy sumar a este encuentro de saberes, a este encuentro donde el cuerpo se toma la palabra y seguir pensando un poco en aquella pregunta que nos sugiere este encuentro: somos cuerpo, tenemos un cuerpo. Pero antes de que continuemos, saludar a María Elena Ramírez, saludar a Andrés Rodríguez, Estrellita Vela Ballén, Andrés Javier Búhos, Verónica Lara, Angie Martínez, Juan Esteban Bustos. A todos ellos muchas gracias y los demás que no puedo mencionar en este momento, pero que sé que están ahí súper conectados y a la expectativa de todo aquello que surge en este valioso encuentro. Todos ellos saludarlos. Queridos compañeros, contarles que han surgido ya 2 preguntas de estas reflexiones que se han podido dar por ustedes. Y estas 2 preguntas tienen un poco que ver, están un poco ligadas. Les voy a conocer una de ellas y que ustedes puedan que empecemos ese diálogo en torno a la pregunta que nos quiere, y más adelante pues que podamos darle un poco de forma, si es posible, a la pregunta que nos convoca. ¿Listo? Entonces, esta cuestión es cómo desarrollar nuevas corporeidades con el cuerpo que sea vivo y alejarlo de procesos controladores, en especial con los adolescentes que están tan cerca de la cosificación. Esta pregunta nos la hace la profe María Elena Ramírez Cabanzo. Entonces, para que dialoguemos. Bueno, yo creo que así resonando un poco entre la pregunta y lo que acaba de decir Antonella, porque los jóvenes son como la antítesis del cuerpo viejo, ¿no? El cuerpo joven es potente, es plástico, es flexible, son cuerpos que en algunas subjetividades exploran prácticas corpóreas intensas, el parkour, el breakdance, sí, como que hay una potencia muy importante que está habitando el cuerpo, la vitalidad joven. Pero como lo hemos visto aquí en esta charla, los antagonistas que se presentan ante la corporeidad joven pues son las pantallas, la adicción a las pantallas, ¿no? La comida de mala calidad, la violencia, las violencias, como que hay un asunto muy fuerte. Desde lo que yo les planteo hoy, yo creo que sí hay que hacer una invitación a la meditación, y hay pedagogías, hay una propuesta que se llama el método de sensibilidad Sati, que les compartiremos a todos aquí en nuestros comentarios, que es una posibilidad pedagógica que tiene una guía clara para hacer ejercicios que no está solamente asociado a jóvenes, sino que nosotros mismos podemos hacerlo. Eso es lo que yo pienso sobre eso. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes que
digamos que parte de las prácticas corporales que no necesariamente implican movimiento, y porque, bueno, o sea, estoy pensando en este momento, por ejemplo, en personas que son autistas o personas que están en estado de coma, etcétera. Pero creo que, digamos, frente a este asunto de la crisis climática y toda la crisis medioambiental en donde el ser humano se ha comportado de una manera depredadora y haciendo resistencia, digamos, a todo este asunto de las pantallas y de las violencias, etcétera, creo que es necesario adentrarse en posibilidades de indagar en estéticas emergentes, que pasen por la contemplación, que pasen por otro tipo de relación con los seres vivos, digamos, por ejemplo, con las plantas, con los animales, o sea, abordar una relación holística, total, sistémica, y que, digamos, en alguna medida también le apueste a ciertas maneras de vivir, o sea, maneras de vivirse y de habitar el mundo. Eso sería un poco lo que yo tendría para hablar sobre cómo desarrollar nuevas corporeidades en estos contextos. Yo concuerdo con lo que acaban de decir mis dos compañeros y me gustaría agregar solamente el hecho de no perder de vista que el cuerpo es una construcción simbólica. Y estaría buenísimo poder trabajar eso con los adolescentes, ¿no? Investigar desde dónde vienen esas construcciones, cuáles son los preceptos, los mandatos que en base al cual está construida, digamos, ese simbolismo, y mostrarles que en otras culturas hay otras construcciones respecto de lo que es el cuerpo y lo que significa el cuerpo. El valor que se le entrega y cuán divorciado estamos, digamos, como individuos del todo, de la naturaleza. Creo que eso sería interesante, ¿no? Porque sobre todo los adolescentes están muy bombardeados con cuestiones que nos alejan cada vez más digamos, de esta cultura del todo, ¿sí? Más hacia el individualismo y hacia todas estas cuestiones. Entonces creo que sería interesante cada país, cada cultura, cada sociedad, cada ciudad, poder interrogarse y reflexionar respecto a esa construcción simbólica alrededor del cuerpo. En nuestro chat, Ingrid Villamil expone que el cuerpo depredador, inconsciente de las consecuencias que trae todo el consumo radical y abusivo que se hace a los ambientes naturales, momento de repensarse qué estamos haciendo con ellos y de qué manera podemos ayudar, o si solo a costa de una pandemia se podría tomar decisión. Digamos que también puedo reflexionar sobre el asunto de encasillar también a ese ser vital, lo llamo yo a ese sujeto también, en el adolescente, ¿sí? Categorizar a aquel que carece de habilidades, que adolece más que está vivo, en retos para aprender experiencias. Un poco es lo que pasa respecto a todo esto, este tema sensible, a este que nos invita hoy a reflexionar, que es si somos cuerpo o tenemos un cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo en donde estamos plagados o llenos, ¿cierto? Inmersos en diferentes cosas que absorbemos, ¿cierto? Del mundo, de todo aquello que nos quiere formar, nos quiere hacer esa masa homogénea donde tenemos que caminar por el lado. La calle no es pública, la calle es para que pudiéramos caminar por ahí, ¿no? La institución llamada escuela no es ese espacio para reflexionar de alguna manera a veces, sino es una institución donde está el muro, ¿cierto? Donde todos están uniformados, pero es todo aquello que también forma el. Entonces, queridos compañeros, ¿qué pensamos de aquella junta para ir cerrando?
en estas disertaciones que es muy valiosas que ustedes han propuesto hoy. Somos un cuerpo, tenemos estamos retomando esta pregunta. Pues como que a mí lo que a veces me preocupa de cuando nos ponemos en las recomendaciones es que caemos en estas separaciones entre lo bueno y lo malo y nos ponemos del lado bueno, porque suponemos que, y creo que eso es parte de la presencia en el mundo, suponemos que estamos del lado correcto, porque tenemos una comprensión, y eso es poco provocador de transformaciones. Digamos que puede ser potente para algunas cosas, pero creo que ahí es donde tenemos que, porque a veces, y es muy fácil encontrarse allí. Alguien podría, si alguien está escuchando atentamente, diría, sí, pero ella antes dijo, sí, puede que caigamos en eso, porque es como hemos venido pensando, es nuestra recurrencia. Y sobre esto quiero citar, respondiendo a la inquietud de la maestra que preguntaba en el chat, quiero citar a la antropóloga Rita Segato, que ella está hablando más de feminismos, pero dice en un momento, y no porque Deleuze es el que dice que somos una máquina deseante, pero entonces a ella le preguntan, bueno, pero ¿por qué las mujeres siguen eligiendo estos hombres, ¿no? Estos hombres, el machón, el que transmite esta idea un poco violenta, y ella dice, porque es una construcción de deseo que hemos elaborado colectivamente. Y dice, tenemos que educar el deseo. Y en ese educar el deseo no es una educación en donde el adulto le dice al estudiante o el maestro al estudiante, pero no ubicar una temporalidad de quién hace cada cosa, qué hacer, sino que es una educación colectiva. Y esa educación colectiva es la que nos va, es decir, si yo no puedo decir de un día para otro, a mí no me gusta el amor posesivo porque lo digo discursivamente, sino que eso tiene que ser una construcción en la que yo, con la ayuda de los otros, porque el pensar colectivamente, el caminar una montaña colectivamente, el ir a hacer observación en un parque, el ir a tomar fotografías como ejercicio de grupo, de amigos, en hacer como acciones de videomontajes con el celular y eso, pero donde lo que nos proponga sea la pregunta de cómo deseamos, qué deseamos, que es tan poderoso, porque desde ahí es de donde nos atrapan muchas conductas de esas que venimos diciendo acá, cyborg, ciber, futurista, distópico, que es como que explota el final del mundo. Entonces como que otra vez bajarle un poco esas palpitaciones y provocar creativamente formas de educar colectivamente el deseo. Eso quería decir. No sé si mis otros compañeros tienen algo más que dar algo más sobre esto que... Sí, tal vez reafirmar tres cosas que tienen que ver un poco con esta preocupación alrededor de ese divorcio con la naturaleza, digamos. Particularmente a mí este asunto de la pandemia me ha cuestionado muchas cosas, pero antes venía muy preocupado sobre todo también por qué hacer con el asunto del medio ambiente, cuál es la relación ahí de orden sistémica, porque todo el tiempo digamos que estamos interrelacionándonos con otros cuerpos, el cuerpo escritorio, el cuerpo puerta, el cuerpo transporte urbano, etcétera, y digamos que estamos habitando en medio de múltiples cuerpos, pero digamos que nos deviene una responsabilidad grande con respecto y ética, digamos, y estética con respecto a todo este asunto del medio ambiente. Y creo que ahí, digamos, que es necesario también, no solamente desde cómo nos alimentamos, de cómo vestimos, pero además este asunto de cómo consumimos, cómo no dejarnos arrastrar, digamos, por estas filosofías del progreso y del consumismo, sino que ahí debe haber un criterio frente a eso.
así como el criterio para sustraerme de las pantallas y de estas otras maneras, digamos, de ser atrapados y alienados. Entonces, creo que en ese orden de ideas hay unas maneras, digamos, de hacer pare, de hacer criterio, particularmente con los adolescentes con los que interactúo, encuentro mucha vitalidad frente a esto. O sea, hay mucho criterio para habitar de una manera, de otras maneras el mundo, de unas maneras más respetuosas con el medio ambiente, de unas maneras más respetuosas, digamos, consigo mismos también, adentrándose en procesos de autoconciencia, relatándose. Digamos, en este proceso de relatarse, tiene que ver también como ubicarse en un lugar de enunciación que le permitan decir, aquí estoy, digamos, en el territorio de mi cuerpo, pero además cómo voy a habitar este mundo en relación con otros, con otros seres vivos. Y creo que hacia allá tiene que apuntar, digamos, creo que podría apuntar una mirada esperanzadora de nuestro devenir. Yo pido disculpas, gracias. Perdón, pero me cortó justo y no escuché la pregunta. Por eso no contesté. Bueno, más o menos 10 minutos de este encuentro. Me gustaría, hay otra pregunta, un poco que ver como con esta, somos un cuerpo. Juan Carlos Piñeros hace una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, pero repite nuevamente. Ok, pregunta. ¿El cuerpo es una construcción de mente o la mente se ha desarrollado desde las necesidades que el cuerpo ha? Creo que podemos ver también con esto que estamos pasando. Y no sé si estamos cerrando a nuestro encuentro. Discúlpame un segundo, Paola, te colaboro con la pregunta porque tu conexión está un poco inestable y parece que Antonella no ha entendido tampoco ni la pregunta anterior ni esta. Entonces, me va a permitir leer la pregunta que acabas de hacer para que nuestros compañeros puedan darle curso. La pregunta la hace el maestro Juan Carlos Piñeros. Juan Carlos Piñeros hace parte de este nudo de pedagogías y corporeidades. Ha estado ahí súper atento en el Facebook y estuvo en el conversatorio anterior. Juan Carlos les hace una pregunta a los tres y es, ¿el cuerpo es una construcción de la mente o la mente se ha desarrollado desde las necesidades que el cuerpo ha encontrado en su evolución? Entonces, ahora sí. ¿Antonella? Bueno, voy primero. Dale. Es una pregunta que yo no puedo responder, por lo menos hoy. Aquí y ahora no la puedo responder. Sí, lo que puedo decir al respecto es que sería interesante empezar a pensar en términos de integrar y no de seguir separando y dividiendo cuerpo de mente. Y en esto de cuerpo y mente, me parece que, y esta idea de integrar, sería bueno integrar también las emociones. Que, digamos, en esto que planteaba anteriormente, de un punto de vista somático del cuerpo, todo lo que vivimos es una experiencia corporal y, digamos, las emociones creo que afectan a los dos, ¿no? Tanto como al cuerpo como a la mente. Y no sé si hasta en algún punto es lo que los une, ¿sí? Pero esto es algo que, bueno, es algo que estudia la bioneuromoción, que se está estudiando muchísimo hoy día. Pero a la pregunta en concreto, yo lo único que podría decir
es que no me animo a responderla, pero que sí, de hecho, y dentro de esto que decía Isabela antes, ¿no? De que uno a veces piensa que está parado del lado del bien y capaz mañana se da cuenta que no, lee otra cosa o escucha a alguien que nos hace otra vez replantear. Yo creo que es saludable mantenerse dentro de la pregunta. Y no sé si es tan saludable siempre responder, ¿no? O querer saber. Creo que estas preguntas hay que rumiarlas. Como hacen los rumiantes, vieron que mastican, tragan, vuelven a masticar y tragan, y lo vuelven a masticar y tragan. Bueno, son preguntas para rumiar, me parece. A mí particularmente hay una metáfora, se la escuché a un amigo mexicano, Arturo Rico Bobbio, muy hermosa, una metáfora a propósito de este asunto de la corporeidad, porque un poco digamos que yo me he resistido a hablar de cuerpo, porque pues ya Antonella un poco lo señalaba antes, ha estado asociado sobre todo al objeto, pero esta metáfora como si fuera la corporeidad una cebolla que tiene múltiples capas, y tiene capas que tienen que ver con la sensibilidad, con las emociones, con los afectos, con el sentido de trascendencia, con esa imagen, las presencias también, con el asunto de cómo somos corporeidad cuando apalabramos. Entonces digamos que es como una gama de muchas cosas, de mucha complejidad. Por eso no podemos leer solamente a otro ser humano, pensándolo ontológicamente, solamente como con una sola capa, sino que tiene múltiples capas, y que si seguimos indagando en su relato, aparece prácticamente que una flor desplegada en múltiples complejidades. Por eso es necesario un poco también sustraerse de los estigmas o de los clichés o de las maneras de denominar, porque somos además seres heterosensibles, complejísimos, supremamente complejos, que a veces la cultura los reduce solamente a algunos conceptos. Muy de acuerdo con ¿Me escuchan? compañeros. Yo solo quería aportar como ahí en esto que nos decía, además de cuerpo, emociones, pero ahí el profe Freddy también al final decía, y la cultura, creo que en esta complejidad también tenemos que saber reconocer el tejido sobre el cual estamos soportados, a qué redes pertenecemos. Y en esa medida nuestro cuerpo se expande de unos modos y unas maneras, tanto como es tan sutil nuestros aprendizajes corporales sociales, que los niños cuando tienen experiencia con niños en su familia se van dando cuenta cuando hacen los gestos igual que hace alguien de la familia. Ese pequeño detalle creo que hace parte de saber elaborar esas otras comunicaciones que también no son solo del lenguaje que organizamos las palabras y tratamos de transmitir el mundo de las ideas para resolver la existencia, sino que nuestra presencia, o también, como decía el profe Freddy, las presencias de nuestra relación con las cosas. Tener ahí estoy viendo también en el chat que hay otras preguntas sobre más de índole de lo colectivo y del mundo político, pero si yo me fijo en el espacio en donde vivo, que meto objetos y ya no sé dónde está nada y perdí el gobierno de mis cosas, por ejemplo. Esa es una relación corpórea, mi cuerpo sabe. Había una maestra de performance que decía que su ejercicio performático corporal era cambiar las cosas de lugar cada tanto tiempo y entrar a oscuras a su departamento en la noche, para que se diera cuenta su memoria sensorial en dónde estaba y si era capaz su inteligencia espacial de ampliar su percepción para moverse sin la observación, pero con ese sentido más grande que tenemos, que es el tacto. Sí, como que muy de acuerdo, como que la respuesta no está, pero tenemos muchas preguntas que esa pregunta es muy fértil para producir muchas otras preguntas.
Ya si me escucha, ¿está bien? ¿Mi conexión? ¿Me escucha? Bueno, quiero ofrecerle disculpas. ¿Me escucha? Un poco intermitente, ¿Sí? pero ¿Está bien? se te escucha, sí. Bueno, quiero contarles que hay muchas preguntas en nuestro chat, hay muchas que se despliegan de esta conversación. Tenemos poco tiempo, no sé si ustedes están de acuerdo, contestemos una pregunta más o podamos ir buscando el ejercicio de cierre que nos propuso Isabela, lo que ustedes quieran, porque tenemos varias preguntas. No sé, pero pues, digamos, también pensando en no estar todo el tiempo aquí frente a estas pantallas, yo propondría que, bueno, quedan preguntas, van a continuar conversatorios, se pueden retomar algunas de las preguntas para lo que sigue, como provocaciones para seguir pensándonos, porque digamos, aquí pues nuestras voces son apenas unas voces, pero hay múltiples voces sobre esto, no tenemos la verdad sobre esto, entonces yo propondría ir cerrando y hacer el ejercicio que nos tiene Isabela preparada para cerrar. El ejercicio. Okay. Sí, me parece que esta es una pregunta inacabada, que como tanto, y el hecho de poder dialogar y pensarlo nos invita a buscar y fortalecer más encuentros, ¿no? Esta es una invitación de todos aquellos que nos están acompañando, que por el chat se compartió el blog, también que podamos encontrarnos para que nos puedan buscar y empezar a dialogar los encuentros en otros espacios. Entonces está la entonces quiero darle para que podamos hacer el ejercicio sensible y vivo de cierre de nuestro encuentro. Yo creo que es Antonella quien va a hacer el ejercicio, ¿no? De la naturaleza. Pero antes, sí, es Lara. Discúlpame. Pero antes yo quiero decir como de despedida, así como pues que nosotros tenemos que hacer el ejercicio permanente de ser cuerpo presente. Alejandro. Un cuerpo en el aquí y el ahora. Y eso suena lindo, pero es muy difícil. Entonces, la invitación es hacer con atención lo que sea que estemos haciendo. Lavando el traste, limpiando el baño, haciendo una carta, pagando una factura, lo que sea, hacerlo con atención. Cuando vayamos como recogiendo nuestras energías, que el cuerpo va volviendo a estar dentro, allí va a haber unas respuestas y unas nuevas preguntas muy lindas para la presencia subjetiva, carnavalesca, melancólica de cada uno. Esa es mi despedida. Gracias. Antonella, te doy la palabra. Bueno, en verdad es una propuesta que queremos hacerles muy simple, porque, digamos, dentro de todas estas cuestiones que hemos conversado, también es evidente que hemos perdido referencia o noción de lo que son los tiempos biológicos, ¿no? Como seres biológicos que somos, siempre que tenemos algún problema, algún dolor, alguna falencia, una lesión, estamos esperando que haya una pastilla mágica, que haya un magneto que me repare, que haya un osteópata que me termine del dolor o lo que sea que esté sucediendo. Y eso, a lo que estamos esperando muchas veces, son los tiempos tecnológicos y no los tiempos biológicos, que son los que nosotros como seres biológicos tenemos. Por más divorciados que querramos estar de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y como tales, nos regimos por sus ciclos, nos regimos por sus tiempos. Y cualquier cosa que nosotros querramos modificar en nuestro cuerpo,
Se hace justamente con paciencia, con perseverancia, con trabajo y con tiempo. Entonces, un ejercicio muy, muy, muy simple para que todos podamos hacer en casa, incluso en este momento de confinamiento, es tomar una semilla de cualquier cosa, de cualquier alimento, de cualquier cosa que ustedes tengan en su casa y, digamos, plantarla y hacer que prospere. Porque muchas veces también, qué sé yo, vamos al mercado y compramos verduras y esa verdura que compramos hace 6 meses que está creciendo para que esté ahí en el mercado y nosotros la podamos comprar en un segundo. Entonces, cuando ustedes planten algo, no sé si alguna vez lo habrán hecho, seguramente sí, van a ver que lleva su tiempo que brote, que lleva su tiempo que salga la primera hoja, que lleva su trabajo el riego, la luz, el cuidado, las plagas, las pestes. Y al tiempo va a crecer, y al tiempo va a florecer, y al tiempo va a dar su fruto, y ese fruto va a madurar al tiempo, ¿sí? Entonces, es un ejercicio muy simple, pero que realmente es muy potente a la hora de intentar reconectarnos con los tiempos biológicos. Nosotros somos como eso que vamos a plantar, y no como nuestro teléfono móvil, ¿sí? Somos más parecidos a eso que va a crecer ahí que a las pantallas que estamos todo el tiempo delante. No somos seres obsoletos, que quedamos obsoletos, somos seres vivos, somos parecidos a eso, ¿sí? Entonces, la idea un poco es, con este ejercicio, volver a recuperar y a tomar esa noción, ¿sí? El tiempo que lleva una gestación, el tiempo que lleva a recuperarme de una lesión, el tiempo que lleva generar un tono muscular, el tiempo que lleva a descansar, ¿sí? Esa es un poco la propuesta que queríamos traerles para que puedan hacer en casa a raíz de todas estas preguntas. Bueno, yo creo que Yurida tiene una invitación ya para finalizar y para cerrar este encuentro valioso, donde todos podemos de alguna manera hablar un poco de qué somos también, ¿no? De que tenemos en este cuerpo. Yurida, ¿querías hacer una invitación? Bueno, yo quiero darles las gracias y excusarnos también por las interferencias y bueno, digamos lo que sucede también en esta no presencia, ¿no? O sea, estamos juntos, pero también pasan varias cosas a nuestro alrededor que tienen que ver con, pues, con la conectividad, que es algo ajeno a nosotros, ¿sí? Hay varias personas en el chat, ya lo dijo Paola, que nos están siguiendo. Otros también tuvieron inconvenientes para escribirnos en el chat de Facebook y nos escribieron por WhatsApp. Marta Noguera nos hizo el favor de poner allí las preguntas, pero como ya lo dijo Freddy, pues el tiempo corre y nuestra intención no es alargarnos tampoco mucho y abordar todo en este momento. Hemos dispuesto un blog en el cual queremos generar el diálogo con la intención de que este material se quede para futuras investigaciones personales, profesionales, grupales, como consideremos que nos pueda servir el material, ¿sí? Yo me resta nada más darles las gracias a los conversadores de hoy, por supuesto, a Isabela, a Freddy, a Lara y a Paola por el esfuerzo también de estar acá. Sabemos que Paola tuvo bastantes inconvenientes con la conexión, pero está aquí con nosotros en este proceso. Muchísimas gracias por eso. Y darles las gracias a todos quienes se sumaron hoy. Habían 50 personas, luego 40, luego 42, y está muy bien y les agradecemos enormemente que se hayan tomado este espacio y este tiempo para escucharnos. Como lo dijo Freddy, son apenas algunas posturas al respecto del tema.
Ustedes pueden seguirnos escribiendo tanto en el chat como en el blog. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por seguirnos y esperamos que en la próxima sesión, que va a ser el 17 de noviembre, nos acompañen también. En esta sesión vamos a intentar esbozar un poco sobre las huellas del cuerpo, ¿sí? Desde distintas perspectivas. Entonces, los esperamos en este espacio, aún virtual, que esperamos para más adelante sea presencial. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a los ponentes de hoy. Un abrazo enorme y no sé si Antonella, Freddy, Isabela y Paola quieran dar un último saludo. Yo solamente tengo una cosa que se quedó ahí en el tintero, ya sé que estamos al tiempo, pero solamente quiero preguntarles una sola cosa, y es que muy resumido, muy corto, nos digan para ustedes qué es esto de el cuerpo se toma la palabra, ¿sí? Entonces, no sé quién quiera arrancar y con eso cerramos. Muchísimas gracias. ¿Freddy? Bueno, me estás dando la palabra. Yo creo que el cuerpo es necesario volverlo centro. Ha estado al margen, ya lo había dicho Antonella, y ha estado, digamos, objetualizado muy en relación con la máquina, y es necesario pensarse, reflexionarse. El trompo que danza sobre sí mismo es necesario potenciarlo y hacerlo. Por eso creo que el cuerpo convoca miradas, convoca percepciones, y es necesario hacer que él nos diga muchas cosas más allá, que a veces somatice enfermedades o somatice lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Muchas gracias a todos. Yo voy a citar al poeta peruano Watanabe, que dice que la vida es física y la palabra es devenir de cuerpo, porque la palabra ocurre, es aquí, en esta posibilidad motora, cognitiva, física, espiritual, si se quiere, emocional, y es que ese es, y digamos que la palabra se toma el cuerpo, ya estaba tomado, pero es una oportunidad para poder seguir considerando todo esto. Muchas gracias a todos, a todas, a todos. Bueno, lo único que puedo agregar a lo que, bueno, ya fuimos expusiendo y lo que acaba de decir mis compañeros respecto de que el cuerpo se toma la palabra, es volver a recalcar esto de las cosmovisiones, ¿no? Y algo que creo es que nuestra cultura occidental está necesitando repensarse en muchos aspectos. De hecho, en esta pandemia creo que el cuerpo se puso en primer plano y la naturaleza se rompieron como protagonistas. Entonces creo que un poco tiene que ver con esto, con volver a considerarnos seres biológicos partes de un todo. Y bueno, agradecerles mucho por la invitación y por el espacio, y la verdad ha sido un gusto muy grande. Y muy buenas noches a todos. Yo quiero agradecer a todos los que pudieron acompañarnos en ofrecerles de verdad disculpas porque hoy mi cuerpo lo tomó de lo virtual, lo está manejando como quiere, pero estamos acá. Me parece muy, muy importante y significativo estos espacios. Creo que el cuerpo está atravesado por diferentes cosas y a veces no tenemos conciencia de ello, sino cuando nos importa el cuerpo.
es importante como maestra que soy, empezar a identificar, a permitirle no solo a mi cuerpo, sino a aquellos cuerpos que me rodean, también dialogar. Y ese diálogo también está hecho a partir de aquello que podemos proyectar, como lo es las diferentes manifestaciones artísticas, en mi caso, la danza, las artes escénicas, el compartir con el otro, el poder sentir también de alguna manera cuando siente otro, es parte sensible de ese cuerpo vivo que ustedes hoy han manifestado, ese cuerpo que también está atravesado por cosas que el mundo quiere construir, ese cuerpo también ese cuerpo que lo acaban, pero es cuerpo inacabado, ¿no? Ese cuerpo que tiene que seguir viendo de todo aquello que surge, el devenir. Les agradezco y espero podamos seguir encontrándonos y conversando en torno a esto de palabra. Muchas gracias y feliz noche.